nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El señor secretario nos dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido en la Secretaría de la Comisión un correo electrónico de la Secretaría de la Intendencia confirmando la asistencia a esta sesión del señor Intendente. Se ha recibido reemplazo temporal por la presente sesión de la diputada señora María José Hoffman por el diputado señor Cristian Letelier. Son los documentos de la cuenta, señor presidente. Muy bien, gracias, secretario. ¿Algún comentario a la cuenta? Y tenemos dos puntos de reglamento. El primero es recabar el consentimiento de la comisión para que las sesiones de ella sean televisadas. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Bien, acordado. En segundo lugar, la sala acordó rechazar nuestra sugerencia de horario de funcionamiento de 10 a 11:30 de la mañana y la dejó de 9:30 a 10 para las 11. 10:50. Así que ese sería nuestro horario de funcionamiento. ¿Podríamos pedir de nuevo la autorización para cambiar el horario? Que el otro día hubo un... Intentémoslo. ¿Se puede? ¿Sí? Bueno, está fijado el horario, habría que cambiarlo. Nunca visto, inédito. Bueno, pero la sala puede cambiarlo. ¿No? Sí, la ¿Sí? sala puede cambiarlo. Las cosas se deshacen como Bueno, insistamos entonces. De 10 a 11:30. De 10 a 11:30. Si no nos dieran el acuerdo, volvemos de 9:30 a 10:50, para que no haya vacío. ¿Va? Y la tercera cuestión de reglamento, colegas, es que hubo dos proposiciones de ampliación del mandato de la comisión, una referida al periodo, si no me equivoco, a investigar. Se pedía incluir el año 2011 y también se pedía investigar otros programas, aparte de aquel que establece el mandato de la sala. Y de acuerdo al reglamento, en el artículo 297 sobre las comisiones investigadoras, está establecido que ni aún por acuerdo unánime de los integrantes de la comisión podrán extenderse a materias no comprendidas en el acuerdo que nos da el mandato de investigar. Así es que, o pedir otra comisión, si se quiere investigar otras materias. Señor secretario. Sí, señor presidente, recibí el encargo de la Secretaría General en orden a que estas solicitudes son inconstitucionales, ya que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica, ni el reglamento de la Corporación contemplan la ampliación de la competencia. Sin embargo, a contrario censo, expresamente la Ley Orgánica y el reglamento contemplan que ni aún por el acuerdo unánime de la Comisión se puede ampliar dicha competencia, de tal forma que el oficio de nuestra Comisión iba a ser declarado inconstitucional, que es el predicamento que tiene la mesa de la Corporación. Eso es, señor presidente. ¿Y la sala puede ampliar la competencia? No, señor diputado, precisamente por eso fue el problema, de que no tiene, aún siendo soberana la sala, pero ninguna, porque estamos en derecho público, señor diputado, de tal forma que no tenemos norma para aplicarla. No hay norma. Completamente absurdo. ¿Ah? Sí, pero, a ver, señor secretario, usted es más versado que yo en la materia, pero en realidad el artículo 297 se refiere a que las comisiones investigadoras por sí mismas, ni aún teniendo la unanimidad de sus integrantes, pueden ampliar su investigación a materia que no están contempladas en el acuerdo. Pero se refiere a la comisión por sí misma y por la unanimidad de sus integrantes. No se refiere a que no se pueda consultar a la sala si se le amplía el mandato.
Sí, señor presidente, pero la posición de la mesa es que la comisión, al acordar pedir la ampliación de la competencia, la está acordando. Está acordando ampliar, por eso lo está pidiendo. Entonces habría, dicho en forma vulgar, ¿cierto? Habría una autorización encubierta. Lo está acordando. Está acordando solicitarle a la sala la ampliación de la competencia, no está acordando por sí misma Sí, señor presidente. arrogarse la facultad. Sí, bueno, esos son los argumentos de la Secretaría General que me manifestó la posición de la mesa. Si la comisión insiste, señor presidente, yo tengo los oficios listos. O sea, si la comisión insiste... A ver, para los diputados. Adelante. El otro. Al otro allá. Presidente, yo creo que es perfectamente posible porque lo que hace la norma es impedir que la comisión, independientemente de la opinión de la sala, pueda modificar su competencia. Y eso me parece razonable porque la sala es la que mandata a una comisión para que realice una determinada investigación sobre una materia que la sala determina a través de un proceso de votación. Y lo que pretende la norma es impedir que la comisión por sí y ante sí, incluso aprovechándose de una mayoría circunstancial, pueda ampliar la competencia no respetando el acuerdo de la sala. Por lo tanto, la interpretación correcta, a mi juicio, es que esta comisión no puede por sí sola acordar modificar su competencia, pero nada obsta a que esta comisión acuerde pedir a la sala que se pronuncie, lo cual no significa, al pedirle a la sala, que estemos modificando la competencia. Estamos pidiendo a la sala que se pronuncie sobre nuestra competencia, de modo que podrían perfectamente decir que no, pero lo que quiere la norma es impedir que las comisiones, sin acuerdo de la sala, modifiquen sus competencias. Se autoarroguen la Obvio. Ella se entrevistó con el secretario. ¿Por qué no le damos la palabra a la secretaria? Tiene la palabra. Adelante. Presidente, lo que me informó el secretario general fue que el espíritu de la norma es defender las minorías y por lo tanto no sería constitucional que por la solicitud de 13 diputados, la unanimidad de los integrantes de la comisión, se modificara la competencia de una comisión que fue constituida a solicitud de 48 diputados. Por lo tanto, 52 en este caso, lo que procedería sería dejar sin efecto esta comisión y pedir otra, porque de lo contrario en la práctica se estaría modificando por esta vía, ampliando y haciendo realmente una segunda comisión investigadora. Ese fue el razonamiento que nos planteó la Secretaría General. Sí. A ver, ¿habría acuerdo a que solicitemos a la sala que se pronuncie sobre esto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Le preguntamos a la sala. Y con eso, bien. Perdón, presidente, y con eso enviaríamos los dos oficios después de los diputados que pidieron los señores diputados. Sí, pero una vez que nos den que nos digan que se puede. Sí, exacto. ¿Mm? Bien, hacemos entrar al señor intendente. Sí, cómo no. Bien, buenos días, señor intendente, bienvenido. Como usted sabe, se ha constituido una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para indagar sobre la situación de las denuncias de un eventual fraude y otras irregularidades cometidas en el gobierno regional de Valparaíso y que han sido profusamente divulgadas por la prensa. Y esta citación a usted tiene relación con este hecho o estos hechos y fundamentalmente, independientemente de que a posteriori pueda haber preguntas, nos gustaría escuchar su versión de los hechos, ojalá descritos cronológicamente,
de modo que los integrantes de la comisión con posterioridad puedan hacerle las consultas que sean convenientes. Como usted bien sabe, señor Intendente, una comisión investigadora tiene por propósito el averiguar si hay o no responsabilidad política en hechos que afectan a la administración pública. Ese es su ámbito de competencia, independiente que en el curso de las entrevistas o averiguaciones que pueda hacer conozca de hechos delictivos, los cuales está establecido el modo como hacerlos llegar a la justicia en el caso de ser necesario. Y dicho esto, señor Intendente, usted queda con la palabra. Con el negro, al lado, ese. Ahí sí, ¿no? Ahí. Bien, buenos días, señor presidente, señores diputados, miembros de la comisión. Hay una parte de la exposición que yo voy a pedir que se mantenga en reserva. Lo digo ahora para no sorprender durante la... para que se tenga presente al momento de que lo pida, que es más adelante, pero todavía no. Bueno, y voy a exponer sobre los fondos concursables del subtítulo 24 del Gobierno Regional de Valparaíso, o sea, las transferencias corrientes, cuya fuente legal está en la Ley de Presupuesto, en las glosas comunes a los gobiernos regionales, que para el año 2013 fue la Ley 20.641. En lo pertinente, se establece que, no obstante, lo establecido en la glosa 03, con cargo al subtítulo 24, se podrá destinar recursos para el financiamiento de los siguientes conceptos. Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 6% del total de sus recursos a subvencionar las actividades culturales, deportivas y del programa Elige Vivir Sano, de seguridad ciudadana, actividades de carácter social y rehabilitación de drogas que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas y o instituciones privadas sin fines de lucro. Los montos que se destinen a cada tipología de actividades no podrán superar el 2% del total de sus recursos. O sea, entre todos estos programas no se puede superar, ahí se ve en pantalla, el 6% del presupuesto. Más adelante se indica que la asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y competitiva, para lo cual el gobierno regional deberá disponer de los instructivos que considere necesario mediante acto administrativo, donde entre otros se establezcan los plazos de postulación y los criterios con que dichas postulaciones serán analizadas. Hoy día dice se deberán disponer de los instructivos, o sea que simplemente es un documento dictado por el intendente, por la autoridad administrativa. Antes se hablaba de reglamentos y en consecuencia debía ser aprobado por el Consejo Regional. ¿Cuál es el origen de los fondos concursables que interesan? El de Cultura parte el año 2005, el de Deporte parte el año 2009 y el de Seguridad Ciudadana, teóricamente el año 2011, pero en la práctica comienza a aplicarse en el Gobierno Regional de Valparaíso el año 2012. La evolución del presupuesto y la disponibilidad presupuestaria para los fondos concursables ha ido variando en estos años según cuál sea el presupuesto asignado y ejecutado por la región. Así, el año 2005 había un presupuesto regional de 17.361 millones y en consecuencia podían destinarse 694 millones a estas actividades del 2%. El año 2013 el presupuesto fue de 62.000 millones, algo más, pudiendo destinarse 3.721 millones de pesos para estas actividades del 2%. Llama la atención en esta evolución de los años del 2005 al 2013 lo que ocurre en los años 2009 y 2012, que son años electorales y que proporcionalmente aumentan en forma sustancial el uso de recursos con cargo a este fondo, según lo vamos a apreciar a continuación. ¿Cuáles fueron los montos ejecutados? Esos eran los montos disponibles. Los montos ejecutados dentro de los fondos concursables han
han sido siempre bajo el tope legal, bajo los topes que recién indicaba. Así, el año 2005 se invirtieron 189 millones de pesos, recuerdo que había 694 disponibles. El año 2013 llevábamos 1.621 millones de pesos, habían 3.721 millones de pesos disponibles, pero los años 2009 y los años 2012 nos acercamos mucho a los topes, porque el 2009 el tope eran 1.650 millones, se invirtieron 1.475, y el año 2012 el tope era 3.409, se invirtieron 3.264. Ahí, como digo, hay aumento y nos acercamos a los topes legales en años electorales. Ahora, este año se han invertido 1.621 de un total disponible de 3.721, pero yo quiero hacer presente que esta suma, de acuerdo a las priorizaciones que hizo el Consejo Regional durante este año, se debería haber incrementado en 638.246.918 pesos adicionales, pero no se incrementó en esta suma porque nosotros despriorizamos o dejamos sin efectos o no autorizamos el pago de 638 millones. O sea, en vez de 1.600 deberían ser 2.200, casi 2.300 millones lo ejecutado. Ya vamos a ver cómo se descompone esta suma que hemos ido rebajando. El número de proyectos ejecutados pasa lo mismo que yo advertía antes, ahí está la evolución, y nuevamente el 2009, aumento explosivo, 993 proyectos ejecutados, o sea, con convenio. 2012, 708 proyectos ejecutados. 2013, 337, mucho más bajo. Pero el promedio anda sobre los 500 proyectos anuales. Y ahora podemos pasar entonces a cuál es el proyecto de los fondos concursables hoy día, a partir del año 2013, para todos los concursos: cultura, deporte y seguridad ciudadana. Primero, se elaboran las bases. Estas bases tienen que ser sometidas al acuerdo del Consejo Regional. Una vez obtenido el acuerdo del Consejo Regional, el intendente dicta la resolución aprobatoria de las bases. Enseguida se publican, donde en la página web se reciben las postulaciones, se cierran las postulaciones y los proyectos son recepcionados en la oficina de partes del GORE. Enseguida, el Departamento de Fondos Concursables de la División de Análisis de Control y Gestión determina la admisibilidad, el cumplimiento de los requisitos de forma de los proyectos. Y luego, un equipo técnico de profesionales que está nombrado por una resolución del intendente, 9 profesionales, 3 de cada una de las divisiones, determina la evaluación técnica, los requisitos de fondo, les pone nota a los proyectos, por decirlo de alguna forma. Son 2 etapas separadas. Una vez establecidos cuáles son los proyectos elegibles, pasan a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del CORE, del Consejo Regional, para su jerarquización. Esa jerarquización la recibe el intendente, en base a lo que los propios consejeros han determinado previamente, y hace la propuesta de priorización, el intendente. Hace la propuesta de priorización, que obviamente tiene altísimas probabilidades de ser aprobada, porque antes ya ha sido vista por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del CORE. Esa propuesta es votada por el CORE, y enseguida vienen los requisitos más bien administrativos. Se hace la asignación presupuestaria, la División de Análisis de Control y Gestión solicita la subasignación presupuestaria a la Dirección de Administración y Finanzas, se suscriben los convenios a través de la Unidad de Fondos Concursables de la División de Análisis de Control y Gestión. Luego viene una etapa de capacitación a través de la Unidad de Auditoría, es una etapa nueva esta, y se efectúa al momento de la firma de los convenios, donde se citan a todos los beneficiarios de los convenios para que sepan que tienen que rendir y cómo deben rendir. Se firman los convenios por los beneficiarios, el intendente dicta la resolución aprobatoria, se empiezan a generar los estados de pago, en los que intervienen las divisiones de análisis de control y gestión y la división de administración y finanzas. Se efectúan las transferencias a cuentas exclusivas de las organizaciones
y vía electrónica, no a través de cheque. Eso es lo que rige hoy día. ¿Qué es lo que regía antes, hasta el año 2012? Y desde antes que nosotros comenzáramos nuestra administración. Hay que distinguir entre los programas de deporte y cultura y deporte, y los programas de seguridad ciudadana. Programas de cultura y deporte, primero se recibían los proyectos en la unidad de deporte y cultura de la división de planificación. Enseguida se determinaba la admisibilidad en la misma unidad de deportes de la división de planificación. Se efectuaba la evaluación técnica en la división de planificación y hasta el 2012 con los mismos funcionarios que establecían la admisibilidad y evaluación técnica. A partir de ese año, o sea, el 2012, con funcionarios diversos de la misma división. Enseguida pasaba a la Comisión de Cultura y Deporte del CORE para la jerarquización que yo les explicaba hace unos minutos. ¿Para qué pasa esta comisión? Para que ellos, dentro de los proyectos elegibles, que los determinaba la división de planificación, el intendente pueda hacer la propuesta al Consejo Regional. En base a esa información, hago la propuesta, dicto el oficio y obtengo el acuerdo de los consejeros regionales. Se vota la propuesta del intendente. ¿Ah? El mismo procedimiento se sigue respecto de los fondos concursables de seguridad ciudadana, con la principal diferencia que la admisibilidad la determinan la División de Análisis de Control y Gestión, juntamente con la División de Administración y Finanzas, y la evaluación técnica un comité de jefes de división de ambas entidades, un funcionario designado por el Consejo Regional y un representante de Seguridad Ciudadana. Se jerarquizan por la Comisión Cultura y Deporte del Consejo Regional, con lo cual el intendente puede hacer la propuesta redactando el oficio correspondiente que va al acuerdo del Consejo Regional. En la parte posterior, el procedimiento es muy similar al de hoy día, que es la parte más técnica de cómo se giran los fondos. ¿Cuáles son los casos que hemos detectado y que han sido denunciados por la Intendencia? Hay que distinguir tres situaciones. Primero, los casos de Valparaíso y Quilpué, casos de La Calera y casos de Viña del Mar. Vamos a partir con los casos de Valparaíso y de Quilpué. Entre octubre y noviembre del año 2012 se realizó un procedimiento de fiscalización en terreno a los programas de cultura y deporte de los años 2011 y 2012 por parte de la División de Planificación. Esta fiscalización en terreno derivó en un cruce de información en el mes de diciembre, y el 14 de enero de este año se alerta al jefe de la División de Planificación por parte del encargado de los fondos concursables, según aparece en pantalla. ¿Qué es lo que dice el encargado de la unidad de cultura el día 14 de enero? Que se detecta que existen tres organizaciones, el Club Deportivo, en lo pertinente, el Club Deportivo Los Leones, el Club Deportivo Los Pinos, el Club Deportivo Sol del Pacífico, que las tres organizaciones ocupan el mismo domicilio, calle Urano y Plutón, que corresponde al Colegio Particular Los Leones de Quilpué. Durante este proceso de postulación, verano 2013, estas organizaciones han vuelto a postular a los programas de cultura, deporte y seguridad ciudadana. Eso ocurrió el día 14 de enero. El día 17 de enero me correspondió hacer la cuenta anual. A esa cuenta anual asistió el presidente de la República. Para ese día estaba fijado una sesión del Consejo Regional. Pedí que en lo posible se cambiara el día de la sesión del Consejo Regional, pero se hizo igual. Y ese día entonces se efectuó la priorización de proyectos concursables, que es lo que aparece en el listado que a continuación se exhibe, y que adjudicó en materia de cultura privada proyectos por 353 millones,
en cultura pública 132 millones, en deporte privado 229 millones y medio, en deporte público 33 millones y fracción, en seguridad privado 432 millones 930 y en seguridad pública 49 millones. En definitiva, se priorizaron ese día por el Consejo Regional en ausencia del Intendente 147 proyectos por aproximadamente 1.300 millones de pesos. De estos 147 proyectos, hago presente que 29 proyectos por un total de 482.394.000 pesos corresponden a seguridad ciudadana. 29 proyectos que más adelante ustedes van a poder apreciar que se redujeron a 8. Durante el año despriorizamos 21 de estos proyectos o sencillamente no autorizamos el pago de los mismos. Esto ocurrió el día 17 de enero. El día 17 de enero. El día 18 de enero, el jefe de la División de Planificación informa a la jefe de gabinete, Susan Spichiger, y ese mismo día, la jefa de gabinete informa al intendente, quien, el mismo día, 18 de enero, hace un requerimiento, formula un requerimiento a auditoría interna para que investigue lo que les había señalado que había detectado esta fiscalización en terreno de la División de Planificación sobre los domicilios de diversas instituciones en la comuna de Quilpué. El día 4 de febrero, la unidad de auditoría despacha el memo reservado número 06, que en lo pertinente dice lo siguiente: se evidenció que existen 3 instituciones, Club Deportivo Nueva Era, Club Deportivo Los Pinos, Club Deportivo Sol del Pacífico, que figuran con la misma dirección, Plutón 1863, comuna de Quilpué. Esta dirección corresponde a una calle aledaña al Colegio Los Leones. El Colegio Los Leones, en su estructura de propiedad, figura el señor Carlos Saavedra Lin, con un porcentaje de participación de un 50%. El señor Saavedra, a su vez, figura como socio del Grupo K, S.A., grupo al cual prestó servicios el señor Sergio Núñez Sepúlveda como gerente de operaciones, ¿de acuerdo a qué? A su currículum vitae. Y enseguida se describen los montos adjudicados a estas instituciones, como ejemplo, Club Deportivo Los Pinos, Campeonato Femenino Sub-22, Copa Ciudad de Quilpué y Jornada de Perfeccionamiento Técnico, 8 millones de pesos. Club Deportivo Nueva Era, Torneo Regional Clasificatorio Nacional de Básquetbol, 10 millones de pesos. Club Deportivo Colegio Los Leones, participación Copa Movistar 2012. Representación Provincia de Valparaíso Marga Marga, 20 millones de pesos. Club Deportivo Los Pinos, publicación gráfica, memoria fotográfica de mi barrio, 15 millones de pesos. Club Deportivo Colegio Los Leones, Festival del Cantar Juvenil, 10 millones de pesos. Club Deportivo Los Leones, participación y preparación Torneo Liga de las Américas, Copa Chile y Liga Nacional de Básquetbol 2012, 40 millones de pesos. Club Deportivo Colegio Los Leones, participación Copa Chile Básquetbol 2011, 10 millones de pesos. Club Nueva Era, torneo regional por invitación de básquetbol, 10 millones de pesos. Club Deportivo Sol del Pacífico, entrenamiento y enseñanza de deportes colectivos en la edad escolar, 15 millones de pesos. Club Deportivo Los Pinos, campeonato femenino adulto, Copa Ciudad de Quilpué, 8 millones de pesos. Club Deportivo Sol del Pacífico, entrenamiento y enseñanza de deportes colectivos en edad escolar, 15 millones de pesos. Club Deportivo Sol del Pacífico, programa Radial Comunitaria Sol del Pacífico, 7 millones de pesos, lo que en total implican 168 millones de pesos. ¿Qué más dijo ese memorándum reservado del 4 de febrero solicitado a requerimiento del intendente? Que habían otros proyectos del concurso del año 2012, donde una organización, Valparaíso 12, se adjudicó 3 proyectos por la suma de 94 millones de pesos, 94.700.000 pesos, Valparaíso Joven. ¿Qué dije? Bueno, se evidenció que la organización Valparaíso Joven se adjudicó 3 proyectos por la suma de 94.700.000 pesos. El presidente de Valparaíso Joven era
un señor Claudio Uribe, quien había prestado servicios a la Intendencia hasta el 31 de diciembre del año 2012, lo cual desde luego no era razonable. Y los proyectos fueron enfoques por 24.700.000 pesos, capacitación de los vecinos para la seguridad en los barrios de Valparaíso por un monto de 30 millones de pesos y capacitación de los vecinos para la seguridad de los barrios de Viña del Mar por 40 millones de pesos. Hago presente que esta priorización se produjo el 13 de septiembre del año 2012 con intendente subrogante, al igual que era el 17 de enero, probablemente las únicas 2 sesiones en las que el intendente no presidió el Consejo Regional durante el año 2012. El día 4 de febrero, o sea, el mismo día que recibimos el informe por la unidad de auditoría, se dicta la resolución afecta 107 que ordena instruir sumario administrativo en contra de Sergio Núñez Sepúlveda, jefe de la División de Administración y Finanzas. ¿Por qué? Por los hechos descritos recién en el memorándum de auditoría interna del gobierno regional, el mismo día. También el mismo día se toma, ahí está el documento que acredita lo señalado, la resolución que ordena el sumario administrativo. El mismo día se toma declaración a Sergio Núñez y se le suspende de las funciones. Pocos días después, el 7 de febrero y el 11 de febrero, recordemos que la declaración fue el día 4, el intendente se reúne con los jefes de bancada y les explica la situación de Sergio Núñez y además les explica que en la priorización del día 17 de enero, en la cual estuve ausente, se priorizaron una serie de proyectos que son de las mismas organizaciones cuestionadas en este informe de auditoría. Eso es lo que se explica en estas 2 reuniones a los jefes de bancada los días 7 y 11 de febrero. El día 19 de febrero se dicta la resolución exenta número 264 que ordena corregir. Entonces hubo un elemento que yo me salté, voy a volver un segundo atrás, porque hay una tercer elemento importante que menciona el informe de auditoría del 4 de febrero. Yo decía, 1, lo de las organizaciones vinculadas con Sergio Núñez; 2, las organizaciones vinculadas con Claudio Uribe; 3, que ningún proyecto relacionado con fondos para iniciativa de seguridad ciudadana concurso verano 2013, 17 de enero, cuenta con la evaluación pertinente ni se logró evidenciar la constitución de las respectivas comisiones de admisibilidad y de evaluación en función de lo que establecen las respectivas bases y reglamentos que regulan el llamado a concurso de estos fondos. Por esa razón es que me reuní con los jefes de bancada y les dije que debían modificarse el procedimiento porque no se había cumplido con los requerimientos que establecen las bases. La resolución que ordena corregir el procedimiento es la número 264, que está en pantalla, y en lo pertinente resuelve constituir las comisiones de admisibilidad y evaluación técnica de los proyectos del tercer concurso de seguridad ciudadana y, evacuado el trámite, remitir los proyectos seleccionados al Consejo Regional para su ratificación o aprobación. El día 26 de febrero, la comisión especialmente designada para subsanar las omisiones del concurso de seguridad ciudadana emite un informe en cuya acta está lo resuelto en cuanto a admisibilidad y también lo resuelto en cuanto a la evaluación, o sea, los puntajes de cada uno de los proyectos de seguridad ciudadana, que es lo que se ve en pantalla. Ahí es la admisibilidad, y si avanzamos un poco más, está el acta de evaluación con sus correspondientes notas, que podría bajar un poquito. Baja un poquito más. Ahí ustedes pueden ver 2,1, 2,1, 2,1, etc. El día 28 de febrero se logra un acuerdo core que modifica el acuerdo del 17 de enero, donde se priorizaron todos estos proyectos,
y es el que está en pantalla, donde hay una reducción importante en sumas y cantidades de proyectos de seguridad ciudadana. Yo les había dicho que el 17 de enero se habían aprobado 29 proyectos de seguridad ciudadana. En este certificado, en este acuerdo CORE, se reducen de 29 a 14 los proyectos de seguridad ciudadana. O sea, se dejan fuera 15 proyectos. Y se reducen los montos de 482.394.000 pesos aprobados el 17 de enero a 275.289.000.000 de pesos aprobados en materia de seguridad ciudadana. Cerca de un 50% menos. El 11 de marzo, después hubo otras rebajas que los vamos a ver. El día 11 de marzo, el intendente despacha un memorándum donde se reúne con el personal informando el cambio de los fondos concursables como consecuencia del plan de mejoras que venía desde el año 2011 y que señala, va dirigido a todos los funcionarios del gobierno regional, como es de su conocimiento, nos encontramos en un periodo de implementación del plan de mejoras que fue diseñado con motivo del proceso de acreditación iniciado en el año 2011. En este sentido, una de las líneas transversales de acción definidas fue el diseño e implementación de un sistema de planificación estratégica institucional y de control de la gestión del gobierno regional. En el marco del proceso de mejora continua y la implementación de la línea de acción transversal, se han ido ejecutando cambios en cuanto al quehacer de cada una de las divisiones de nuestro gobierno regional. De esta manera, en el mes de noviembre del año 2012, la División de Planificación y Desarrollo se ha hecho cargo del proceso de preinversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR y en el presente mes la División de Análisis de Control y Gestión se hará cargo de todos los fondos concursables, esto es, fondos de cultura, deporte y seguridad ciudadana. El 25 de marzo, y dando cumplimiento a este instructivo, se dictan las resoluciones donde hacemos traslados de personal para que a la División de Análisis de Control y Gestión, 5 personas para que puedan hacerse cargo de los proyectos o concursos de cultura y deporte. Ahí hay una a título ejemplar. Entre los meses de abril y mayo de este año empezamos a despachar cartas de cobranza a los proyectos sin rendir, advirtiendo que ahí hay una carta tipo, advirtiendo que de no cumplir lo señalado no nos permite hacer efectiva la garantía, inhabilitar su organización en el próximo concurso, solicitar la eliminación del listado de instituciones receptoras de fondos públicos del Ministerio de Hacienda y notificar esta situación al Consejo de Defensa del Estado para el ejercicio de las acciones judiciales que en su caso procedan. ¿Esto a quién? A todos los que se adjudicaban proyectos y no los habían rendido. Nunca antes se había advertido ni se habían enviado los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para la cobranza correspondiente. En el mes de abril, el día 16 de abril, se dicta la resolución exenta 516 que sanciona a Sergio Núñez Sepúlveda por el sumario iniciado el día 4 de febrero con suspensión del empleo por 3 meses, o sea, la medida disciplinaria inmediatamente inferior a la destitución. ¿Por qué? Porque como intendente yo tenía 2 alternativas. Una alternativa era la destitución, derechamente. Él en apariencia tenía una conducta anterior irreprochable. O tenía también como alternativa aplicar la medida inmediatamente inferior, que es la de suspensión por 3 meses. ¿Con qué objeto? Con el objeto de pedirle la renuncia no voluntaria dentro de las 48 horas siguientes a la notificación y asegurarme que no volviera nunca más al Consejo Regional. Si yo dictaba la medida de destitución, llegué al convencimiento y he tramitado muchos sumarios en mi vida, que corría el riesgo que la Contraloría objetara algún problema de forma en la tramitación del sumario y tuviese yo que reincorporarlo. De esta manera me aseguraba la nula posibilidad de retorno de Sergio Núñez al gobierno regional y si había un error de procedimiento lo iba a corregir la Contraloría y iba a ordenar la destitución, que fue en definitiva lo que ocurrió.
Pero en esas 48 horas en que Núñez tenía que presentar su renuncia, recibimos un antecedente que está en pantalla, donde se nos dice que el título profesional de ingeniero civil industrial de la Universidad Santa María, exhibido por Sergio Núñez, es falsificado. Hay un memorándum que es el que se está exhibiendo en este momento, el 143, donde la jefa de la División de Administración y Finanzas hace llegar al intendente los antecedentes recibidos, que son un reservado, que se muestra en pantalla, enseguida unos correos electrónicos, el certificado de título, que me gustaría que lo avanzaran un poquito más. El certificado de título, que es este, de la Universidad Santa María, baja un poquito más, donde se acredita el supuesto título profesional, la entrega del supuesto título profesional de ingeniero civil industrial a Sergio Núñez y que sirvió de base para que se le nombrara en el cargo de jefe de división. Tenemos la resolución de nombramiento, que viene un poco más abajo, donde se le nombra en consideración a su título de ingeniero civil industrial. La aceptación del cargo por parte de Sergio Núñez. Y el currículum, que me interesa que lo mostremos, donde se identifica a sí mismo como ingeniero civil industrial, Universidad Técnica Federico Santa María. Como ustedes saben, los nombramientos se van a la Contraloría, que revisa los documentos que se presentan para que una persona pueda postular a la administración pública. Nosotros, en atención al conocimiento que tenemos de las autoridades de la Universidad Santa María, el mismo día teníamos claro que se trataba de una falsificación, el mismo día que nos fue denunciado los hechos. Y por eso que el mismo día se dicta la resolución exenta número 532 del intendente, que ordena sumario administrativo en contra de Sergio Núñez y que está ahí en pantalla. El mismo día que se denuncian los hechos, se ordena instruir sumario administrativo, todo esto dentro de las 48 horas siguientes a la resolución del otro sumario. A la resolución del otro sumario. El 15 de febrero se interpuso la querella, está ahí en pantalla. La querella se interpone en contra de Núñez por los delitos de estafa o falsificación de instrumento público, contemplados en el artículo 470 número 8 y 194 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación jurídica que en definitiva haga el Ministerio Público. Y el día 12 de agosto se sanciona a Sergio Núñez con la medida disciplinaria de destitución por haber faltado gravemente al principio de la probidad en su calidad de autor de una conducta prohibida por el Estatuto Administrativo. Pero ahí nos habíamos desviado de que surge este caso de Sergio Núñez. Volvamos al modelo original. Habíamos hablado de que se enviaban las cartas de cobranza, que se había suspendido a Núñez en el otro sumario por 3 meses, que en ese lapso se inicia un segundo sumario por la falsificación del título profesional. El 6 de junio, hay una nueva despriorización por parte del Consejo Regional. Se despriorizan 200 proyectos por 203.421.000 pesos en materia de seguridad ciudadana. Por lo tanto, de los 29 proyectos aprobados el 17 de enero, en la sesión en que el intendente rindió la cuenta, quedamos con 8 proyectos y de 482.394.000 pesos aprobados para proyectos de seguridad, pasamos a 71.868.000 pesos. Es decir,
no se pagaron 410.526.000 pesos. Además de esta rebaja de 482 a 71 millones, hubo otras despriorizaciones de proyectos en otros ámbitos, en otros momentos, que en definitiva han supuesto el no pago de proyectos por 638.246.918 pesos durante el año 2013. Lo que es una suma relevante si se considera que el total de proyectos pagados durante este año ascienden a el total de proyectos pagados este año ascienden a 1.621 millones. El 27 de julio se formula la denuncia al Ministerio Público por parte de la Intendencia, señalándose que, entre otras cosas, por haber dictado sin facultades en contra de Núñez, sin facultades delegadas, las resoluciones aprobatorias correspondientes que transfirieron recursos en los años 2010, 2011 y 2012 por 235.320.000 pesos a las siguientes organizaciones: Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué, Club Deportivo Los Pinos de Quilpué, Club Deportivo Nueva Era y Club Deportivo Sol del Pacífico, y resoluciones que se refieren a los siguientes proyectos. No es que sean proyectos inexistentes, sino que son proyectos sobrevalorados. Los inexistentes son los de Valparaíso Joven, que por 138 millones de pesos. En el mismo documento, en la misma denuncia, en el número 2, se advierte sobre un proyecto de adquisición de un bus con capacidad para 45 pasajeros, cuyo objeto era destinarlo a la Municipalidad de Quilpué para ser usado por las organizaciones comunitarias de la misma comuna, y que está siendo usado con un comodato a 20 años por el Club Deportivo Los Leones, o sea, la misma institución relacionada con Núñez, el cual está lucrando con su uso. El precio de la adquisición de este bus fue 124.525.470 pesos. La suma de recursos transferidos a la Sociedad Educacional Colegio Los Leones, incluyendo el uso del bus por 20 años a través de estas organizaciones, asciende a 399.746.100 pesos. Por tanto, presentamos la denuncia por los delitos de malversación y o negociación incompatible previsto en los artículos 233 y 240 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación que en definitiva haga el Ministerio Público. El día 14 de agosto enviamos a cobranza al Consejo de Defensa del Estado, los primeros proyectos, cartera de proyectos, así los podemos ver en pantalla. Bueno, se envía el oficio ordinario número 2084 del intendente a don Enrique Vicente Molina, abogado procurador fiscal, con un listado de ahí está, con un listado, baja un poquito, con un listado de proyectos para que se inicie su cobranza judicial. Como señalé anteriormente, nunca habían sido enviados los antecedentes a cobranza judicial por ningún intendente los proyectos no rendidos de cultura, deporte o seguridad ciudadana, que en realidad existen desde esta administración. El 26 de agosto se formula la denuncia al Ministerio Público por el caso de Valparaíso Joven. Ahí se hace referencia en esta denuncia que el 22 de julio se había presentado otra en contra del jefe de división Sergio Núñez. Se identifican los proyectos: Club Deportivo Nueva Era, Intervención Institucional Colegio Seguro, 39.900.000 pesos, Valparaíso Joven, capacitación de los vecinos para seguridad de la comuna de Viña del Mar, 40 millones de pesos, Valparaíso Joven, capacitación de los vecinos para seguridad comuna de Valparaíso, 30 millones de pesos, Valparaíso Joven, enfoques, 24.700.000 pesos, Valparaíso Joven, campeonato intervecinal de fútbol,
40 millones de pesos. Los proyectos asignados a la organización Valparaíso Joven suman 134.700.000 pesos y no han sido rendidos, señalamos en la denuncia, por lo que no existe certeza de su ejecución. El 16 de septiembre se dicta una nueva resolución acogiendo lo resuelto por Contraloría, que devolvió sin tramitar la suspensión por 3 meses a Sergio Núñez. Se dicta una nueva resolución en el sumario administrativo donde se le destituye. Eso fue el día 16 de septiembre, aunque en realidad ya estaba destituido desde un mes antes en el otro sumario por la falsificación del título profesional. Y el día 6 de noviembre, el Consejo de Defensa del Estado interpuso la querella en contra de don Sergio Núñez Sepúlveda, Enrique Kistainer Giovannini, Claudio Uribe Jamén, César Mellado Muñoz, Juan Carlos Toledo de la Maza, Carlos Toledo Herrera y Marcos Iván Ramos Sierra, por la participación culpable en los delitos reiterados de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en los artículos 233, número 3 del Código Penal en calidad de autores y en grado consumado, y en contra de todos aquellos que resulten responsables. En general, las personas nombradas después de Uribe, o sea, Mellado, Toledo, Ramos, son personas que facilitaron facturas para la rendición de proyectos. ¿No? Esa es por lo menos lo que nosotros hemos podido detectar. Ese es en resumen el caso de Valparaíso, de los casos de Valparaíso y de Quilpué. Vamos al caso de La Calera. El día 30 de julio nosotros recibimos una denuncia de don Luis García Lobos, presidente comunal de La Calera del Partido Socialista, quien es una carta muy breve, que está ahí en pantalla, que señala frente a la columna de opinión de fecha 5 de julio del 2012, suscrita por el señor Claudio Heine, director y dueño del Seminario Impacto, medio de comunicación local, refería al supuesto mal uso de fondos fiscales y en particular a los fondos del 2% de Cultura y Deporte del Fondo Regional, y en alusión a autoridades socialistas del propio Consejo Regional, vienen a solicitar a usted investigar el uso de los mencionados fondos públicos, toda vez que se menciona en forma indirecta a autoridades provinciales y comunales del Partido Socialista, si bien no se dan nombres. La descripción que hacen se encaja en forma perfecta con autoridades y militantes del Partido Socialista. Una denuncia muy similar habían interpuesto en la Contraloría Regional de Valparaíso. Y por esa razón, la Contraloría nos solicitó que despacháramos toda la información que tuviésemos en relación a la denuncia recibida del Partido Socialista. Lo que hicimos por memorándum número 31 del 14 de septiembre del 2012, donde remitimos antecedentes de 6 proyectos de cultura y deporte relacionados, entre otros, con el Centro Cultural Rucamanqui. Al entregar los antecedentes a la Contraloría, nosotros quedamos inhibidos de avanzar en la investigación porque no contábamos con los antecedentes. La Contraloría emitió su informe, por lo menos está fechado, el día 13 de diciembre del año 2012, y dentro de las conclusiones, que son varias, creo que la más relevante es la número 2, que señala dictar y remitir a este organismo fiscalizador en un plazo de 20 días hábiles, contado de la fecha de recepción del presente informe, el acto administrativo que da inicio al proceso disciplinario con el fin de determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que con su actuar u omisión permitieron la ocurrencia de los hechos descritos en el numeral número 2, letra B del presente documento, o sea, una aparente reevaluación de los proyectos que estaban mal calificados, que subieron su ponderación, subieron su nota. Recibido este informe y después de algunas conversaciones con las personas que habían formulado la denuncia, yo pedí instruir una investigación a auditoría interna porque
los denunciantes manifestaron no quedar del todo conformes con lo resuelto por Contraloría. Y esa auditoría interna determinó, por memorándum de fecha 30 de abril, que del encargado de la unidad de auditoría interna dirigida al intendente regional, se detectaron eventuales irregularidades en las rendiciones presentadas por las siguientes organizaciones: Centro Cultural Rucamanqui, 10 millones de pesos; Centros de Madres Nueva Ilusión, 7.900.000 pesos; Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte, 10 millones de pesos; Comité Habitacional My Dream House de La Calera, 10 millones de pesos; Agrupación Cultural Artística Recreativa y Ecológica Recrearte, 12 millones de pesos; Centro Cultural Rucamanqui, 8 millones de pesos. De la revisión de los citados proyectos, que suman 57.900.000 pesos, se evidenció que habían solo 3 proveedores, uno de ellos Genes, justificando el 80% de los gastos por 46.800.000 pesos. Se agrega en ese informe de memorándum de auditoría interna que de la revisión de los antecedentes se pudo constatar que podría existir un sobreprecio en gastos de producción que no son inherentes a la organización de la actividad, toda vez que éstas debieron ser contratadas directamente por los organizadores. A fin de verificar el valor de la contratación con el precio de mercado, se procedió al análisis del proyecto Jornada Recreativa adjudicado al Club Adulto Mayor de la Eterna Juventud, o sea, a otro proyecto, un proyecto normal, por decirlo de alguna forma. El citado proyecto se efectuó en el Centro de Eventos Doña Anita, donde se efectuaron todos los proyectos mencionados en el cuadro resumen, estos cuestionados de La Calera, y tuvo un costo de 400.000 pesos para 25 personas, lo que da un valor unitario de 16.000 pesos por persona. La misma actividad, en el mismo Centro de Eventos Doña Anita, aparece facturada o subcontratada a una empresa Genes por un total de 9 millones de pesos para 164 personas, lo que da un precio unitario de 54.878 pesos, sin que se advierta la necesidad de subcontratar a esta empresa intermediaria que aumentó significativamente la realización de la actividad, lo que resulta contrario al buen uso de los medios o recursos públicos, 54.878 contra 16.000 pesos. Pero eso en la medida que hubiesen asistido las personas, y nosotros tenemos bastante acreditado que las personas que dicen haber asistido no asistieron en su mayoría a la actividad, por lo tanto el precio no son 54, sino que bastante más, y además asistieron a una actividad distinta de la que se señala como adjudicada, con un espíritu distinto. Los sobreprecios detectados en el proyecto precedentemente referido se observan en todos los proyectos en el cuadro resumen que se encuentra al principio del presente documento. Informa usted que la productora Genes es una empresa individual de responsabilidad limitada, cuyo propietario es el señor Luis Vázquez Aguillón, como consta en las facturas tenidas a la vista, funcionario público de Gendarmería, según los registros de transparencia del servicio señalado. Eso es lo que dice el memo textualmente. En base a lo anterior, ordenamos instruir un sumario administrativo fundado no solamente en lo que había resuelto la Contraloría General de la República, sino teniendo también como base este oficio de auditoría que ratificaba las denuncias que habían hecho miembros del Partido Socialista. Luego, determinado el sumario, se remitió, o durante la tramitación del sumario, se remitió a la Fiscalía el día 27 de noviembre del 2013 y también se remitió con posterioridad el día 4 de diciembre, se remitió a la Seremi de Justicia para investigar eventuales responsabilidades de Luis Vázquez Aguillón, funcionario de Gendarmería, por los antecedentes que yo les acabo de expresar de los sobreprecios. Ahora sí, ahora viene el caso de Viña del Mar, y aquí es donde yo quería pedir que lo hiciéramos en reserva porque son materias que todavía no son de conocimiento público.
Intendente, una pregunta previa. Nosotros tenemos autorización para funcionar hasta 10 para las 11 de la mañana. Entonces le quería consultar sobre cuánto tiempo necesita. Bien, entonces vamos a declarar. Sí, sí, no, pero eso lo vemos luego. Vamos a declarar secreta la sesión y por favor. ¿Hay acuerdo? Sí.